Buenos días amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, ya inician las Warmis y bueno, realmente lo que vamos a hacer es darle seguimiento a la cobertura que nuestra compañera Diana Dávila y nuestro compañero Juan Carlos Cabeza, que más tarde se suma ya a nuestra programación, pues están haciendo a esta convocatoria al paro nacional que pues ha iniciado desde las primeras horas de este día 22 de septiembre. Y bueno, Imbabura es una de las provincias donde ya se han registrado pues también la participación de los sectores populares que están buscando la derogatoria del decreto ejecutivo 126, con el cual el presidente de la República, Daniel Noboa, eliminó el subsidio al diésel. Y pues tenemos nuestra cobertura en vivo a través de nuestra página web www.radiopichincha.com. En Imbabura se registraron los primeros cierres viales en la Tacunga, que está llena de militares y policías. También saludamos y abrazamos el trabajo de nuestra compañera Diana Dávila, que como ustedes ven, pues está haciendo lo posible por informar en medio de estas circunstancias adversas, cuando el gobierno nacional mantiene ahí a sus trabajadores haciendo que impidan que los periodistas puedan reportar, informar, que como bien lo decía Dianita, su trabajo es informar, está permitiendo que la ciudadanía, que las personas que han sido convocadas por el presidente Daniel Noboa también a apoyarlo, pues puedan dar a conocer cuáles son sus razones, sus motivos para estar ahí, ¿no? Separados con una valla de las autoridades, tratados como personas y ciudadanos de segunda clase. Lastimosamente, pues eso es lo que estamos viendo ahí, pero se está permitiendo que también puedan dar a conocer y expresar cuáles son los motivos por los cuales están apoyando la eliminación de los subsidios, por qué están apoyando que se encarezcan los productos. Bueno, eso es precisamente lo que nuestra compañera Diana Dávila nos está permitiendo conocer precisamente el día de hoy. Nosotros tenemos una pregunta que está planteada a través de Radio Pichincha Multimedia. ¿Está de acuerdo con el referendo de 2 preguntas que costará 59.7 millones de dólares? Escriba su respuesta en Radio Pichincha Multimedia. En todas nuestras redes sociales está la encuesta. Tenemos un sí, el 4%, y no, 96%. 5.329 personas han votado en nuestra encuesta el día de hoy. Gracias a quienes están con nosotros: Leonardo Argos, Hermundo, Diego Torres, Manuel Carrillo, Ami, Jenny Quiñones. Bueno, a todos quienes nos acompañan a través de las redes sociales también, siempre es un gusto acompañarles. Estamos muy pendientes de lo que está sucediendo a nivel nacional, cuáles son las vías que se encuentran pues cerradas también en el contexto del paro nacional en contra del gobierno. Y vamos a saludar con nuestra invitada el día de hoy, pues precisamente para profundizar un poco en lo que implica un paro nacional y este derecho también a la resistencia, que es un derecho que está consagrado en la Constitución, la misma Constitución que por supuesto quieren bajarse, quieren cambiarla totalmente. Imaginamos que también entre los puntos que querrán redactar es que se impida a la gente que pueda precisamente protestar, ¿no? Pero bueno, hay un contexto en Ecuador. La historia reciente está marcada también por levantamientos indígenas, paros nacionales que han desafiado una y otra vez al modelo neoliberal. El incremento del precio del diésel decretado por el gobierno del presidente Noboa ha encendido nuevamente las alertas en el movimiento indígena y en amplios sectores sociales, ¿no? La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador convocó a este nuevo paro nacional, inscribiendo esta protesta en una larga trayectoria de lucha que combina demandas inmediatas con horizontes de transformación estructural. Precisamente revisábamos el libro Levantamientos, Insurrecciones y Paros, Dinámica de la Disputa Social en Ecuador, que examina los paros 2019 y 2022 como expresiones de resistencia popular frente al neoliberalismo y el despojo. Y hay también ahí un texto que precisamente pone al cuidado en el centro, ¿no? Una apuesta transfeminista en el paro nacional de 2022, y ahí está Alejandra Santillán y Belén Valencia, que subrayan que las luchas no pueden entenderse únicamente como disputas por precios o subsidios, sino como batallas por la reproducción de la vida en su conjunto, ¿no? Habla de ollas comunitarias, del trabajo de cuidados, la presencia de mujeres, de jóvenes, de diversidades sexuales que han marcado un antes y un después en la manera de sostener la protesta. Vamos a conversar y a profundizar un poquito más con Alejandra Santillana, ¿no? Socióloga, feminista, investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y miembro también de Yas Unidos, quien ha estudiado a profundidad la genealogía de las insurrecciones populares en el Ecuador. Bienvenida, Ale, muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Siempre es bueno poder escucharte y leer lo que tú has podido investigar, ¿no? En torno a lo que significa la protesta social en el Ecuador. Gracias, Sofi. Un abrazo a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan.
escuchan y bueno, un saludo también a todas estas comunidades y manifestantes que desde las 12 de la noche han plegado al paro nacional en una gesta fundamental y democrática frente a todas las decisiones autocráticas del presidente Noboa. ¿Qué elementos del actual contexto político y económico explican esta convocatoria de la CONAIE, de organizaciones sociales, a un nuevo paro nacional frente al gobierno de Daniel Noboa? Bueno, yo creo que es importante para quienes nos escuchan que podamos comprender este paro tanto, digamos, como parte de la dinámica histórica del movimiento indígena y de los levantamientos que ha protagonizado el movimiento indígena a través de la CONAIE en las últimas décadas, digamos a partir del 90, en el 86 fue conformada la CONAIE y en el 90 se da un levantamiento que luego se hace referencia, ¿no? Somos los hijos del primer levantamiento, pero la historia de levantamientos del movimiento indígena data de siglos, ¿no? Atrás, y tiene que ver fundamentalmente con el poder que tienen las comunidades, los pueblos y nacionalidades para oponerse, ¿no es cierto?, cuando las decisiones de arriba, ya sea por cobro de impuestos en otros siglos, ¿no es cierto?, pero también por una serie de decisiones antidemocráticas o que perjudiquen la vida cotidiana de las familias, no solamente de las comunidades indígenas, se despliegan en un momento, ¿no es cierto?, de crisis absoluta y tienen, digamos, como referencia la protesta, el cierre de carreteras y demás. Hay toda una lógica en los levantamientos que permiten sostener a las comunidades de relevos, ¿no es cierto?, pero también de decisiones comunitarias y colectivas fundamentales, y esto es importante recordar a la ciudadanía. No es solo la dirigencia de la CONAIE la que tiene la potestad de, digamos, de plegar a un paro, sino es también el poder fundamental de las comunidades que exigen a sus dirigentes que den respuestas frente a una serie de recortes de derechos, hambre, ¿no es cierto?, y como en este caso, el retiro del subsidio al diésel que encarece la vida de todas las familias ecuatorianas. Y así hemos visto al pueblo Cayambi, Quitucara, pues y todas las comunidades también que se están expresando ya y que han dado a conocer su necesidad e incluso presionado a que la dirigencia de la CONAIE pues anuncie estas medidas y anuncie una voz de protesta frente a las consecuencias económicas que enfrentarían por la eliminación del subsidio al diésel mediante este decreto, ¿no? Pero precisamente el gobierno, y ustedes lo han revisado históricamente, ha respondido con criminalización, ha respondido con represión, con estigmatización. Hoy, ¿cómo se está evidenciando pues esta respuesta que no cambia, que es la misma, que se transforma, que llega a ser más agresiva en determinados momentos? Bueno, creo que es fundamental también recordar qué es lo que está determinando la coyuntura actual, ¿no? Es decir, como la CONAIE, los pueblos y nacionalidades, fundamentalmente los pueblos que se han ido plegando en las últimas horas a este paro, ahora tenemos la convocatoria de las 10 de la mañana del movimiento indígena de Cotopaxi, que esto también es central porque es otro de los movimientos corazón de los levantamientos de la CONAIE. La decisión de salir a la calle, lo dijeron bien, digamos, en sus puntos, tiene que ver con una serie de afectaciones que ha tomado, digamos, que tienen, digamos, como, o que son consecuencia de las decisiones tomadas por el gobierno de Noboa y que tienen que ver, por un lado, con el encarecimiento de la vida, con el retiro de subsidio al diésel, sin tocar, obviamente, los enormes subsidios que se les entrega al empresariado en este país y que se llaman incentivos tributarios e incentivos económicos y que, sin embargo, cuando se trata del pueblo, se trata de subsidios, ¿no es cierto? Este retiro de subsidios, que sabemos perfectamente que es además una medida entreguista al Fondo Monetario Internacional y que ha sido siempre el sueño de muchas de las élites rentistas en este país, que han buscado, digamos, que se retire el subsidio y que se deje intacto el modelo extractivista que tienen ahora, ¿no es cierto? Es una de las, digamos, causas que permiten explicar un poco la decisión de la CONAIE, pero hay otras, digamos, que también están dentro del contexto y que operan en la coyuntura y que vale la pena mencionar. En las últimas horas hemos visto, digamos, ¿no?, como ya un momento sumamente grave y angustioso de las últimas horas en el Ecuador, en donde el presidente Noboa ha decidido someter a las instituciones a una presión brutal para llevar adelante su gesta de asamblea constituyente, ¿no? En las últimas horas, la ciudadanía ecuatoriana ha visto con absoluto y total asombro ver cómo el presidente se bate con el Consejo Nacional Electoral, luego lanza a la Corte Constitucional, amenaza con la Corte, desaloja
a la corte, hay policías que cercan a la corte y una serie, ¿no es cierto?, de gestos que lo que confirman es la posición totalmente autocrática de una, decíamos en esas horas, ¿no?, de una posible dictadura o de un posible, momento grave para el país, precisamente porque estábamos viendo cómo el presidente rompía el orden constitucional, institucional una y otra vez, ¿no? Ese clima, digamos, que está permanentemente, digamos, mostrándonos que es un presidente que no tiene ninguna respeto por las instituciones democráticas y por las decisiones populares, que ha venido gobernando con estados de excepción, declaraciones de conflicto armado interno, toques de queda, ¿no es cierto?, violación a las consultas populares y respeto de la norma, invasión de la embajada de México y un montón de cosas que ya en este punto nos olvidamos después de todo lo que ha hecho el gobierno en términos antidemocráticos. Lo que nos muestran claramente es que es un gobierno que está buscando cumplir con su propia voluntad y los intereses de su clase social y le da la espalda al pueblo ecuatoriano, que está en este momento intentando sobrevivir con la subida de todos los precios, pero también con un clima de violencia que no se ha solucionado a pesar de la declaración del conflicto armado interno. Pero tú estás mencionando una serie de violaciones a la Constitución, que parece que es la Constitución que les estorba, pero también lo hacen sin que ocurra nada, sin que haya ninguna consecuencia. Al fin y al cabo, ocurrió el tema de la embajada, por ejemplo, que levantó alertas a nivel internacional, pero sin ninguna consecuencia real. Y se siguen generando hechos y más hechos acá en el país sin ninguna consecuencia real. Relatores de la ONU se han alertado por lo que tú dices, ese amedrentamiento a la Corte Constitucional y la presión que se ha dado no solamente en las últimas horas, sino con esta marcha, el exponer los rostros, o sea, son una serie de hechos que cualquiera parecería, no sé, que está en una película y no parecería que esta fuera nuestra realidad o no debería ser nuestra realidad. De hecho, por menos hubiéramos salido a la calle en otros momentos del país, pero hay que entender que esta reacción que está habiendo y esta no reacción que está habiendo responde efectivamente a un proyecto que las élites han instaurado en el Ecuador, que es un proyecto de amedrentamiento, de silenciamiento, de castigo, de disciplinamiento y de amenaza, digamos, con quienes han decidido levantarse para protestar. El seguimiento y el intento de cometer un asesinato contra el compañero Leonidas Issa no es menor. Los intentos, digamos, permanentes de amedrentamiento a los defensores y defensoras de los territorios antimineros no es menor. Y ahora nos encontramos, digamos, con otros mecanismos desplegados por el poder. Es decir, por un lado tenemos militares y desplazamientos del presidente para instalar la sede del gobierno en la Tacunga y la vicepresidencia en Otavalo y evitar con esto el paro nacional, pero también tenemos otro tipo de amedrentamientos y con esto quisiera aprovechar la oportunidad para denunciar públicamente lo que ha venido denunciando la CONAIE, pero también la compañera Naira Chalán, digamos, del Frente Antiminero y otros espacios, que es el congelamiento, el bloqueo de las cuentas bancarias de varios dirigentes, entre esos nuestro compañero David Fajardo de Yasunidos, que también tiene él, digamos, una estrecha relación con el Cabildo de Cuenca y los propios compañeros y compañeras comuneros del Cabildo de Cuenca que han visto en las últimas horas, digamos, bloqueadas sus cuentas bancarias. ¿Cómo puede ser, digamos, no, en un gobierno que se jacta de enalborar el capitalismo y la oferta y demanda y la libertad de mercado, que de un solo plumazo el Estado pueda inmediatamente congelar cuentas de ciudadanos de manera ilegal, digamos, porque no hay ningún tipo de notificación, sin dar ningún tipo de explicación y aduciendo además que básicamente esto está relacionado con el paro nacional? Esto es sumamente grave, es una violación de derechos gravísima, digamos, que estamos viviendo en este país y que vemos cómo este gobierno nuevamente ejecuta este tipo de medidas y de mecanismos, ¿no es cierto?, bajo un doble rasero, porque eso que, digamos, que debería estar aplicado para los bancos, las empresas y el narco que lava dinero, está siendo aplicado contra dirigentes, compañeras y compañeros que están defendiendo el agua contra la minería y que están levantando su voz en este país, un país en donde además se reconoce el derecho a la protesta, ¿no? Entonces, lo que vemos en estas horas es que el clima autoritario, autócrata, ¿no es cierto?, está aumentando, digamos, en el Ecuador y por eso mismo a Noboa, y bien lo que dice Sofi, a Noboa lo que más le molesta en este momento, además de que el pueblo esté organizado y protestando, es la Constitución,
constitución. Pareciera que ese es el mayor estorbo para el gobierno de Noboa, y es por eso que es fundamental, no solamente, y eso venimos diciendo en varias asambleas que se han sostenido en la ciudad de Quito, no solamente es fundamental decirle no a Noboa en las calles, sino también en las urnas. Está en juego la posibilidad de una consulta popular, ¿no es cierto?, que si bien ahora está reducida a 2 preguntas, lo que nos muestra, ¿no es cierto?, es que la Corte Constitucional podría dar paso a que se califique la convocatoria a una asamblea constituyente a partir de esta consulta popular. Y es por eso que es fundamental que como ecuatorianas y ecuatorianas levantemos una voz, todas las contiendas políticas, partidos, movimientos, organizaciones y espacios, estamos abocados a defender la Constitución. La Constitución, a diferencia de lo que ha dicho el gobierno, que es una Constitución que la ha calificado de correísta, no es una Constitución correísta, es una Constitución que logra sintetizar la lucha de décadas de las organizaciones sociales que peleamos en las calles, digamos, antes inclusive de que existiera un Rafael Correa en la presidencia. Somos nosotros quienes pusimos también con la memoria de los pueblos en este país las luchas fundamentales para defender el agua contra la minería y contra la extracción petrolera. Somos quienes nosotros quienes pensamos a la naturaleza como sujeto de derechos. Ha sido el pueblo ecuatoriano y las organizaciones sociales las que han permitido que esta Constitución reconozca, por ejemplo, el trabajo que las mujeres hacemos para generar riqueza. Es una de las pocas constituciones que reconoce la soberanía alimentaria, digamos, como un eje estratégico. Puedo seguir haciendo una lista enorme de todos los derechos que logramos alcanzar y que fueron parte de la disputa, de la memoria, de toda la lucha de las organizaciones sociales. Estamos en este momento abocados, ¿no es cierto?, y abocadas a defender esa Constitución, no porque, digamos, creamos que todo se resuelve en las leyes, sino porque sabemos que es una de las últimas fronteras que a este gobierno le molestan para poder ejercer con plenitud todo el poder totalitario que pretende instalar en el Ecuador bajo el nombre, ¿no es cierto?, de que con esto se va a resolver el problema, digamos, de la violencia que ya sabemos que no se está resolviendo, ¿no? Entonces, la movilización ahora es también, digamos, no solamente porque la vida misma se está encareciendo y porque esto va a significar un durísimo golpe para los sectores populares que ya han visto, digamos, ¿no es cierto?, que ya hemos visto cómo la subida de todo nos afecta terriblemente y cómo esto va a generar, ¿no es cierto?, como bien dicen los compañeros del Observatorio del Trabajo de la Universidad Central, un proceso de cascada regresivo, de redistribución regresiva, porque lo que va a hacer es profundizar las enormes brechas y desigualdades que ya existen, sino que esta movilización también tiene que ser, ¿no es cierto?, y aquí hay que lanzarnos a una gran campaña y a un gran frente por el no, para impedir y decirle de una vez a este gobierno que no puede seguir haciendo en este país, ¿no es cierto?, lo que le da la gana, y que nosotros no somos la hacienda de absolutamente nadie, ni la empresa, ni cierto que evade impuestos como la de la familia Noboa. Pero Alejandra, además, tú mencionabas que esta Constitución fue construida por amplios sectores, pero también fue votada, o sea, democráticamente, es decir, no es que fue impuesta, hubo una aprobación mayoritaria de la población, y aunque los tiempos hayan cambiado, aunque quizá las prioridades de algunos sectores que tú puedas ver, no sé, jóvenes y demás, que también parecería que hay también disputas culturales muy fuertes, ¿no? Sin embargo, hay esta protección a todo lo que ya se ha venido luchando, y estas cosas que tú estás mencionando pues tan claramente acá con nosotros. Quisiera que profundicemos un poquito más sobre el tema de lo que se ha congelado las cuentas de dirigentes comunitarios, y en este caso estamos hablando de David Fajardo, luego de una movilización que convocó a más de 100,000 personas, ¿no?, que fue ciudadana, que parecería que, aunque digan que no les asusta, esto sí les genera alertas en el gobierno, y están pensando que con los líderes de estas movilizaciones, que bueno, al final han sido gente autoconvocada, no solamente líderes, sino Yas Unidos o el Cabildo por el Agua, sino mucha gente desde muchas comunidades, pero parecería que creen que cortando estas cabezas se acaba todo, ¿no? Sí, es una disposición que está basada en el miedo, el castigo, ¿no es cierto? Y la concepción que tiene este gobierno acerca de lo que implica todo proceso colectivo y comunitario. Como bien dice Sofía, en el caso de el Cabildo por el Agua y las luchas por el agua en Cuenca, esto es una gesta que recorre, digamos, Cuenca desde hace muchísimo tiempo. Claro.
va más allá de Yasunidos, va más allá de un montón de organizaciones, de colectivos que pudimos haber sido parte de esa importante movilización del 16 de septiembre. Esto tiene que ver con una concepción colectiva, popular y comunitaria que está arraigada y ciudadana que está arraigada en la población cuencana. No es solamente los compañeros que han estado vinculados con el Cabildo por el Agua. Si revisamos Cuenca, las más de 100,000 personas movilizadas corresponden, digamos, o responden a un consenso que le hemos llamado pluriideológico y multiclasista. Son las asociaciones de hoteleros, son los sectores, digamos, también de ciertos espacios de sectores medios altos, digamos, de Cuenca, son sectores de transportistas, son universidades, es decir, artistas, comuneros, niños, niñas, en general, Cuenca entera movilizada por la defensa del agua en contra de la minera para dejar clarísimo, ¿no es cierto?, el mensaje al gobierno de que no están dispuestos a que ninguna minera, ninguna dondi llegue a territorio para explotar, digamos, y pasarse por encima. Además, la consulta de Girón y de Quimsacocha, que como tú bien decías, todos estos procesos son democráticos, nadie está haciéndolos, digamos, de manera autoritaria, pasan por consultas populares, por decisiones asamblearias, por preguntas que se nos hacen. La Constitución del 2008 fue aprobada con casi el 80% de la población ecuatoriana y ahora este presidente pretendía, ¿no es cierto?, en estas horas bajarse la Constitución y saltarse toda norma, y por eso la presión al Consejo Nacional Electoral. Se agradece que la Corte Constitucional haya mantenido, digamos, su rol en la preservación de los principios constitucionales en este país, pero vemos con preocupación este tipo de amenazas, y es por eso que también, digamos, regresando al tema de los compañeros y compañeras comuneros, es gravísimo. Este gobierno lo que está buscando es intentar amedrentar a la gente que se ha vuelto o que conoce, que está más o menos visible en este proceso de apoyo, y de esa manera intentar cortar la protesta social. Lo que estamos viendo en este momento es que a pesar de los amedrentamientos, la gente sigue saliendo a la calle, y eso es importante. A pesar del enorme miedo que ha sido instaurado, apunte militarización, amenaza y también este clima terrible de violencia que vive el país desde hace 5 años, ¿no es cierto? A pesar de eso, existe todavía gente que tiene un alto nivel de dignidad y que está dispuesta, digamos, a movilizarse por el agua, en el caso de Cuenca y de todas las organizaciones que plegaron a esa movilización, pero que también ahora lo vemos en el rostro de los estudiantes que salen a movilizarse para que no les suban el pasaje de bus y porque saben que la vida de sus familias va a sufrir muchísimo. Está también en el rostro de comuneras y comuneras de Yacoto, de todas las comunas del pueblo Quitucara, de los compañeros de San Miguel del Común. Está en el rostro de los compañeros de la UNORCA, que sin ser de la CONAIE pliegan al paro, digamos, en una alianza con también el pueblo Tabalo. Lo vemos, ¿no es cierto?, en las asambleas presenciales que se han hecho a lo largo de todas estas semanas de varios sectores en la ciudad de Quito. Lo vemos en el rostro de los compañeros de Guayaquil que han salido a movilizarse también a pesar de todo el nivel de violencia. Ahí está la dignidad de este país y ahí está el recordatorio de que este pueblo, a pesar, digamos, de todos los golpes que le dan, en algún momento es capaz de levantarse, ¿no es cierto?, y es capaz de decirle al poder que hasta aquí nomás llegan y hasta aquí nomás pueden hacer las cosas, porque este país no es una hacienda. Alejandra, te voy a pedir quedarte conmigo un ratito más, si es que es posible, para hacer una pausa y volver también con el reporte de nuestra compañera Diana Dávila desde La Tacunga, que como veíamos está intentando hacer su trabajo y pues poder entender qué es lo que está ocurriendo en los exteriores de la gobernación, a donde ha mudado el presidente de la República, Daniel Noboa, todo el trabajo presidencial. Ya volvemos. Y precisamente ahora nos conectamos con nuestra compañera Diana Dávila, que nos hace un resumen de lo que ella ha visto durante toda la mañana en su recorrido desde Quito hasta La Tacunga, en el marco del paro nacional convocado desde el día de hoy. Un saludo cordial a todos nuestros amigos que están en la señal de Radio Pichincha. Nos encontramos en este momento en La Tacunga, donde se va a desarrollar una marcha y contramarcha. La primera a las 9 de la mañana, convocada por el Gobierno Nacional. Precisamente estamos en este lugar, en la Avenida Unidad Nacional en La Tacunga, que está totalmente cerrada. Se presume que la movilización del gobierno más o menos iría por unas 10 cuadras
cuadras. Queremos comentarles que, por ejemplo, en esta movilización se denunciaron algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, por parte de la Unión Nacional de Educadores UNE, el presidente Andrés Quispe supo mencionar a través de su cuenta de X que algunos docentes a contrato y con nombramiento provisional habrían indicado que a las 5:30 de la mañana se les pidió estar en Avenida de los Chires, en el norte de Quito, para que asistan a esta movilización convocada por el gobierno acá en La Tacunga. Y precisamente nosotros pudimos observar mientras veníamos desde Quito hasta acá, la provincia de Cotopaxi, que algunos buses interprovinciales de Pichincha, como el Condorval o el Marco Polo, se dirigían precisamente acá a la ciudad de La Tacunga. Mencionarles también pues que en la entrada a Saquicilí encontramos un contingente de al menos 20 militares quienes estaban resguardando la vía que va desde desde el sur hasta el norte del país. Hasta el momento no hemos encontrado ninguna novedad. Toda la Panamericana Sur está prácticamente habilitada y el tránsito vehicular se lleva a cabo con total normalidad. Por otro lado, decirles que a las 10 de la mañana está convocado por el movimiento indígena. En cambio, el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi se convocaron en lo que es el sector de las rieles, en el sector de la estación, donde ellos ahí van a movilizarse en cambio en contra del gobierno. Ellos exigen que se derogue el decreto con el cual se eliminó el subsidio al diésel y también piden que se baje el impuesto del valor agregado del 15 al 12%, pues no han visto resultados de este incremento luego de que ha transcurrido un año de esta alza de este impuesto, ¿no? Y también piden pues que el gobierno salga de todo lo que son las comunidades de la sierra y que deje las actividades extractivistas y mineras en esta provincia. Es lo que les podemos informar por el momento. Nosotros nos vamos a dirigir a donde están concentradas las personas de esta movilización que es convocada por el gobierno de Daniel Noboa y le estaremos llevando más adelante muchos más detalles de lo que ocurre aquí en esta provincia, que por cierto tiene una fuerte presencia militar. Gracias a nuestra compañera Diana Dávila, que pues nos ha actualizado muy bien con ese reporte, y pues Alejandra Santillana continúa con nosotros analizando este contexto, este nuevo paro nacional, y precisamente el MIC dice se levanta a las 10 de la mañana en la estación, se unen en defensa de, repasemos los puntos: derogatoria del decreto 126, es decir, el tema del diésel, reducción del IVA al 12%, presupuesto digno para salud, educación y seguridad, y revocatoria también de licencias mineras, que ahí también un poco entra lo que ha ocurrido en Cuenca y lo que está ocurriendo en sectores pues también distintos de nuestro país, ¿no? El tema de las naves, palo quemado, que realmente también causa mucha preocupación. Veíamos el recorrido, hay zonas donde ya se registran paralizaciones, pero también la fuerte presencia militar preocupa, ¿no? Porque no es solamente la policía que siempre está a los antimotines, sino tenemos a los militares y tenemos un antecedente que desde que se declaró el conflicto interno armado hemos visto abusos de Fuerzas Armadas, entre ellos la desaparición de los niños de las Malvinas, ¿no? Y pues muchas otras personas de las que se perdió su rastro después de que fueron tomados por militares. En efecto, Sofía, yo considero en que el gobierno, digamos, instala a partir del 9 de enero del 2024 una narrativa sobre conflicto armado interno que le permite justificar lo injustificable y normalizar lo que antes nos parecía un horror y un exceso y una serie de comportamientos y medidas que el país antes no hubiera aguantado, no solamente el pueblo, sino también los medios de comunicación, los analistas, etcétera, etcétera. Es decir, hemos venido teniendo unos años en donde se ha dejado pasar un montón de cosas. La presencia de los militares en las calles, la presencia de los militares, digamos, en el reclutamiento en los cuarteles, en las cárceles, ¿no es cierto?, en los barrios fundamentalmente populares y en los territorios donde hay concesiones mineras. Eso es lo que hemos visto en estos años en el país. Lo que hemos visto fundamentalmente, digamos, es unos militares que están siendo utilizados no precisamente
precisamente para resolver los problemas del narco, de los carteles y de la violencia, como tanto se ha vendido en este país y que termina siendo la justificación de decretos, de estados de excepción y demás, sino que vemos el desplazamiento de una fuerza pública, digamos, fundamentalmente para reprimir, ¿no es cierto?, a quienes nos oponemos al régimen y quienes cuestionamos al gobierno de Noboa, y que va a ser utilizada en este momento para el paro, es decir, todas las leyes que se han ido aprobando en los últimos tiempos, la ley de inteligencia, la ley de fundaciones, y los decretos en este momento, las alianzas del gobierno con las mineras, lo que nos muestran es que es un clima no solamente altamente antidemocrático, sino que en donde digamos, el gobierno pareciera que no le va a temblar la mano para utilizar la fuerza en un momento de paro nacional, ¿no? Sin embargo, yo quiero decir que a pesar de ese rostro absolutamente autoritario, protofascista, autócrata del gobierno de Noboa, digamos, y que además de eso tiene, digamos, el correlato también es la ciudadanía y las élites racistas que detestan al movimiento indígena y que no quieren que haya movilización, ¿no es cierto?, que eso también lo hemos visto en las movilizaciones anteriores, digamos, este tipo de registros racistas y coloniales presentes. A pesar de todo esto, yo quiero recalcar, digamos, que este fin de semana el gobierno de Noboa fue derrotado de manera micro derrotas, digamos, pero al menos 3 veces en el momento en que se le frena la posibilidad de que rompa totalmente el orden institucional, ¿no es cierto? Y ahí es fundamental también recuperar la posibilidad de la agencia y de la iniciativa desde el pueblo ecuatoriano frente a lo que está haciendo el gobierno, pero ahí el movimiento indígena, el movimiento de estudiantes, los trabajadores que están convocándose para la marcha de mañana de las 4 de la tarde del Frente Unitario de Trabajadores, los espacios ecologistas, los defensores del agua, las feministas, las compañeras trans, los pobladores de los barrios, de las comunas, ¿no? Estamos en este momento llamados a movilizarnos porque no solamente es fundamental, digamos, darle un no a Noboa frente a estas actitudes autoritarias y de creer que somos una hacienda, sino que es importante salir a decir no al Fondo Monetario y todos los intereses geopolíticos que operan en este momento en el Ecuador, ¿no es cierto?, y que están haciendo de nuestro país un país en donde cada vez tenemos menos derechos y en donde los sectores populares están asumiendo la gran carga, digamos, que implica la decisión de este gobierno de no tocar a las élites. Cuando no se toca a las élites y a los empresarios, a quienes se toca es al pueblo. Y eso es lo que está haciendo este gobierno. Este es un momento clarísimo. O estamos con el pueblo y defendemos la Constitución, pero también todo aquello que hemos ganado, digamos, en las calles y en las urnas, o estamos contra el pueblo y los sectores populares. Este no es un tiempo para hacer negociaciones por abajo ni por arriba. Este es un tiempo para que todos los sectores de la política den un respaldo al clamor del pueblo que está exigiendo en este momento mejores condiciones, justicia y un poco de respiro después de tantos años de asfixia neoliberal. Tú, Alejandra, has planteado que los paros no son solamente momentos de confrontación, sino de construcción también de comunidad. Y ahí también hay aprendizajes del paro de 2019 y 2022, ¿no? ¿Cómo se pueden aplicar en las movilizaciones actuales o cuál es la diferencia, ¿no? ¿Qué papel juegan los feminismos, las disidencias sexuales que están sosteniendo también estas luchas, las ollas comunitarias, esta categoría de cuidado en el centro de las movilizaciones actuales? ¿Es posible frente a este escenario también de criminalización y represión en la protesta social? Nosotras, ahí voy a nombrar también el espacio de la Asamblea Transfeminista de Mujeres y Disidencias, digamos que es un espacio del que yo formo parte, y de las asambleas que los jueves se han instalado, que son abiertas y populares en diferentes espacios de la ciudad. Para nosotras es central, digamos, en este momento poder pensar en cómo, en medio de una crisis que amenaza con la vida, y quien amenaza con la vida no es precisamente el pueblo, quien amenaza con la vida, digamos, contra la vida es el gobierno de Noboa, es el paquetazo, es el Fondo Monetario, son las élites empresariales, son los militares, son los medios de comunicación que básicamente se hacen eco del gobierno, a pesar, digamos, de que en otros momentos levantaban la voz muy indignados por las disposiciones antidemocráticas que podían existir y que ahora no dicen absolutamente nada, ¿no es cierto? Frente a ese contexto, digamos, yo considero que los transfeminismos y los feminismos, entendidos como esta posibilidad de despliegue del cuidado de la vida, ¿no es cierto?, pero también de un despliegue rebelde, es decir, nosotras
nosotras cuidamos la vida, pero porque estamos en contra de este sistema, no cuidamos la vida para sostenerlo, sino para transformarlo. Esa posibilidad de cuidado y de transformación y de rebeldía que tenemos, digamos, y que los feminismos han planteado y que se conjugan con las luchas populares, son fundamentales en un momento en donde pareciera que la lógica de la guerra, la gramática de la guerra, inunda todos nuestros espacios, ¿no es cierto? Y en esa medida creemos que cuidar la vida y llevar el paro hacia otros lugares es fundamental. Lo hicimos en el 2022, antes que la población indígena y que el movimiento llegue a Quito. Sostuvimos asambleas durante más de una semana en las calles, llevando la discusión del paro y llevando esta problemática a otros sectores que no están necesariamente enterados, y esa es, creo, una de las líneas fundamentales que nosotras seguiremos sosteniendo, porque creemos que en este momento la confrontación con la policía y los militares es fundamental para esos sectores que pueden lograr movilizarse, pero también las acciones pedagógicas de poder explicarle al país por qué estamos movilizados y por qué es importante sumarse al paro. Vamos a sumar ahora Cuenca. También tenemos allá conectado en este caso está Chesco. Chesco, ¿cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias. Él, pues también es tesista de la carrera de biología, ¿no? Y un poco para explicar también por qué Cuenca defiende tanto el agua y por qué se siente también amenazado frente a la respuesta que ha tenido el gobierno, ¿no? A una movilización ciudadana, una movilización que ha dicho es autoconvocada, tiene muchos sectores profesionales, están comunidades, están personas que trabajan desde las organizaciones sociales, ambientalistas y demás, pero que por el gobierno ha sido tildada como política, pero política partidista, ¿no? Entonces, Chesco, te agradezco también por estar con nosotros y bueno, también queremos pues conocer cuál es tu lectura de lo que está pasando ahora mismo tras esta movilización y además lo que está pasando hoy precisamente en el país, cuando hay sectores que están tratando de resistir precisamente a los proyectos mineros en las naves, Palo Quemado y por supuesto lo de Quimsacocha. Buenos días, Sofía, buenos días, gracias por el espacio. Y bueno, me presento nuevamente como tesista de biología de la Universidad de Azuay, institución privada que no se ha pronunciado respecto al paro, que no se ha pronunciado respecto a las movilizaciones. Yo aquí también me presento como miembro activo del Colegio de Biólogos del Austro, con quien estuvimos articulando diálogos previos a la marcha del 16. Afortunadamente no logra acompañarme ahora mi compañera en trabajo, Francis Masi Rubí, presidenta representante estudiantil de la carrera de biología de la Universidad de La Salle, pero bueno, el espacio para compartir con ustedes. Bueno, pues sí, la situación de persecución, de represión y de criminalización por todos estos movimientos es palpable, es una situación preocupante. Tenemos compañeros del Cabildo por el Agua, Pablo Martínez, que nos acompañó la semana pasada durante entrevistas, junto con David Fajardo, ambos del Cabildo por el Agua, están sufriendo una persecución. De momento han perdido acceso a sus cuentas bancarias de un momento al otro y bueno, pues como indico, es una situación pues palpable, preocupante. Nosotros originalmente empezamos a reunirnos junto con otras organizaciones civiles y sociales hace unas cuantas semanas ya para discutir nuestra preocupación y nuestra posición respecto a lo que fue ya entonces el decreto la fusión de ministerios y nos ponemos a nosotros mismos como en defensa de lo público y en defensa de todos los intereses para la población civil. Quisiera decir ciudadanos, pero nuevamente esto de aquí es una lucha que compete a la gente de la ciudad, de la ruralidad, compañeros de territorios indígenas y comunitarios que también se están viendo afectados por esto. Y bueno, pues históricamente dedicado a esta lucha, incluso más que los citadinos, ¿no? Incluso mucho más que los académicos y los universitarios, e incluso más que las instituciones que responden a intereses privados. Y bueno, pues
en general extractivista. Chesco, ahora mismo pues ustedes hacen planteamientos que bueno, a veces quizá no serán los más fáciles de entender, que son los planteamientos técnicos, desde los estudios, desde el Colegio de Biólogos del Austro también, pues han estado dando como argumentos técnicos que a veces quizá no todos los escuchan o no todos pueden entenderlos, pero hay una razón para esta defensa de Quimsacocha y esta postura en contra de la minería, ¿no? ¿Cuáles son los miedos y los riesgos concretos que enfrentan los ríos de Cuenca y el sistema de abastecimiento de agua potable? Claro que sí, mucho público inmediato que se ha estado manejando actualmente es respecto a la gente de que está aquí por el algo partidista, pero no. Así como se demostró en la marcha del día 16, el agua es un problema que nos compete a todos y no hay acción extractivista que no tenga impacto en nuestros recursos. Más aún pensándolo en recursos no renovables como el agua inmediatamente, pero la estabilidad ecosistémica, la permanencia del páramo, la salud de las comunidades alrededor, son cosas que no deberíamos poner en riesgo. Mucho más allá de una lectura técnica o muy profunda que pueda resultar ajena a las poblaciones, es necesario entender que, bueno, pues tenemos un pronunciamiento como sociedad civil, como ciudadanos, como estudiantes, como gente perteneciente a diferentes comunidades. Todo esto de aquí nos afecta mucho más allá de lo que podamos analizar en el aspecto técnico. Sin embargo, claro que sí, tenemos compañeros que activamente se encuentran trabajando en analizar los planes de trabajo, lo que son las justificaciones ambientales, el plan de manejo ambiental. En este momento los profesionales se están pronunciando. Sin embargo, ya la agencia municipal Etapa se mencionó sobre esto y está sufriendo una persecución de por sí, a pesar de que tienen un técnico y de servicio a la sociedad muy grande y muy respetable. Claro, es una situación un tanto desconcertante ver cómo el diálogo se ha ido desvirtuando por cómo lo manejan. Te escuchamos con un poco de dificultad, Chesco, nada más para cerrar contigo. La FOA ha dado un plazo para que se derogue esta licencia ambiental, luego han dicho vamos también a la resistencia permanente, y ahí yo tengo también la consulta, que es lo que he venido tras la marcha preguntándome, si es que toda la ciudadanía, ese quinto río de gente, será capaz de acompañar la lucha que ya se da en territorios, la lucha que se da desde las comunidades rurales, la que sostienen muchas veces las mujeres de muchas formas, ¿no? Y que han venido sosteniendo durante muchos años. Si es que ese río de gente va a apoyar también estas decisiones que puedan tomarse desde la FOA, desde los sectores rurales y campesinos que están ahí viendo cómo ingresan maquinaria, cómo los militares están copando sus territorios. Bueno, pues es una pregunta válida y es una preocupación general para toda la gente que está activamente dialogando sobre esto. Y es que inmediatamente después de la marcha, el sentido de tranquilidad de la ciudad fue extraño, como la vida continuaba con normalidad, pero la denuncia era grande. El ruido que hicimos fue grande, pero todo continuó como si nada a continuación. Realmente espero que los ciudadanos y el resto de la comunidad civil vaya adhiriéndose a estas manifestaciones y siga apoyando de todas las maneras posibles. No es un asunto netamente performático, no todo es poner el cuerpo, también es cuestión de cuidado y de poder acompañar a aquellos compañeros que sí lo están haciendo, aquellos compañeros y compañeras, como dices, tantas mujeres que realmente llevan generaciones enteras defendiendo el agua y marcharon con nosotros y bueno, pues conversaron con nosotros todas estas semanas. Muchísimas gracias, Chesco. Se te escucha con dificultad, pero te agradezco muchísimo tu presencia el día de hoy también. Estamos con Alejandra Santillana analizando también el contexto del paro nacional y bueno, revisando pues cuáles son las implicaciones que tiene en todo el país. Yo la pregunta que le decía y le trasladaba a Chesco, te la planteo un poco a ti también para entender qué es lo que pasa, porque muchas veces los sectores rurales se quedan solos a pesar de que haya esta conciencia ciudadana
ciudadana, por ejemplo, en Cuenca y en el resto del país, mucha gente que tiene la posibilidad y otros privilegios, pues no ve la necesidad de salir a poner el cuerpo. Para otros significa la diferencia entre la subsistencia, la supervivencia, ¿no? El ir y reclamar, porque sus condiciones cada vez se van haciendo más duras, más difíciles. Así es que, pues, ¿cuál es el horizonte, el futuro que estamos viendo con estas movilizaciones, y qué mensaje hay que dejar claro a la sociedad ecuatoriana también sobre la importancia de las demandas de quienes se movilizan? El campo ecuatoriano, el agro, los pueblos y nacionalidades y quienes defienden, digamos, eso que es común para todos, la tierra, el agua, las semillas, el aire, ¿no? La vida en general, así como muchas veces las mujeres, ¿no es cierto?, nos encontramos siempre en lugares en donde el impacto de la crisis es mayor, y por eso tenemos una enorme capacidad para poder ver y sentir ese dolor y esa angustia de cómo vamos a hacer para parar la olla, cómo vamos a hacer para resolver el día a día, cómo vamos a hacer ahora con una subida del diésel y por lo tanto un efecto cascada e inflacionario en todos los estamentos de la sociedad ecuatoriana. Son los sectores que ya vienen siendo despojados, que ya que no tienen política pública, que han vivido, digamos, la ausencia del Estado durante todos estos años. Yo me atrevería a decir durante décadas, digamos, que no hay ningún plan para reactivar el agro que no sea bajo la clave de lo primario exportador, sino que digamos un plan de verdad agroecológico campesino que logre resolver la situación de las familias en el campo ecuatoriano. Son precisamente los espacios que más noción, más sensibilidad tienen frente a la crisis, no solo frente a las crisis sociales, también frente a las crisis climáticas. Es el campo el que sabe cuándo, digamos, una sequía prolongada, una helada prolongada o una lluvia, ¿no es cierto?, afecta a la tierra, a la producción de alimentos. Es el campo el que sabe perfectamente cómo hacer y cómo resolver, porque tiene miles de estrategias para poder resolver su precarizada economía. Los campesinos y campesinas en este país no solamente viven del campo, viven del tractorcito que pueden poner a funcionar, viven del jornal al que pueden acudir, viven del trabajo en las ciudades a donde se desplazan jóvenes, miles de jóvenes para poder acceder a un trabajo en el mundo de la construcción o en el de la guardianía, y en última instancia es el campo el que arroja un montón de migrantes hacia otros países, ¿no? Entonces es el campo y estos sectores los que claramente saben identificar cuando una crisis y una crisis social de este tamaño, digamos, se avecina, y es por eso que están saliendo. ¿Qué está pasando en la ciudad? En la ciudad la situación, al menos en Quito, es una situación bastante preocupante en relación al tejido social, porque todo aquello que teníamos o que se había construido en el paro del 2022 ha sido duramente golpeado por las políticas de este gobierno, que sabemos que en la ciudad es mucho más difícil la posibilidad de sobrevivencia y de establecer vínculos comunitarios y colectivos para poder sobrevivir, porque sabemos que hay una narrativa que nos dice todo el tiempo: trabaja porque solo así vas a poder salir adelante, ¿no es cierto?, como lo hace Noboa en su irrespetuosa declaración frente al tema de la CONAIE, cuando sabemos que en este país la clase trabajadora se levanta a las 4:30 de la mañana y duerme a las 10, 11 de la noche, y si eres mujer te levantas y te acuestas mucho más tarde. Es decir, quienes estamos sosteniendo este país somos las mujeres, es el campo, y son los sectores más golpeados por la crisis actual, y esos son los sectores, digamos, que están dando respuesta en este momento. Nos toca a las ciudades en este momento levantarnos también, sostener asambleas territoriales, sostener espacios de articulación, sostener la movilización y también hacernos eco y tratar de, yo no descarto esto y creo que es fundamental este aporte que pueden tener el movimiento feminista y otros espacios frente a la convocatoria que se está haciendo de paro, y es que además de movilizarnos se requiere de acciones que permitan desplegar el sentido del paro en el resto de la sociedad urbana de este territorio, que es el que nos aboca y nos corresponde, digamos, sostener como personas que vivimos en Quito. Este territorio urbano que también es urbano, semiurbano, y que tiene presencia indígena y genealogías campesinas permanentes operando en este territorio, a quienes nos corresponde también no solo levantarnos y asamblear
crear, sino también hacer acciones para que el resto de la sociedad pueda comprender por qué estamos parando y cuáles son las afectaciones concretas a su vida. Alejandra, para finalizar, el gobierno maneja el argumento como que nos dejen decidir en la consulta popular, en la constituyente, y pues así se muestra como democrático. Pero ¿en qué condiciones iríamos a una constituyente para hablar de democracia o no? Bueno, a este gobierno le encanta hacer las cosas como a todos los aniñados de este país, es decir, como si es que fuéramos todos parte de un club VIP, ¿no? Entonces, solo si tienes ciertas características puedes entrar a ese club VIP, y en ese club VIP podemos tomar decisiones. A los más ricos de este país les aterra la voluntad del pueblo, porque saben que el pueblo puede decirle no a seguir explotando el petróleo como ocurrió con el Yasuní, puede decirle sí a la vida, ¿no es cierto?, como ha ocurrido en Quimsacocha, y puede frenarle a los intentos de recorte de flexibilización por horas y de trabajo por horas, y una serie de otros intentos que han tenido este gobierno y el anterior de ponernos temas, digamos, altamente cuestionables, porque lo que hacen es recortar los derechos, ¿no es cierto?, recortar las posibilidades laborales, sobre todo de los más jóvenes, o darle mayor poder a las empresas transnacionales en arbitrajes internacionales, como era lo que pretendían en las anteriores consultas, ¿no es cierto? Como a los niñados en este país les da miedo el pueblo y le tienen terror a la voluntad del pueblo, lo que hacen es construir una constituyente a la medida de su comprensión del país, es decir, una constituyente de élite, cerrada, sin mayor participación y sin mayor posibilidad de que los diferentes sectores y actores que sostenemos este país, generamos riqueza y somos fundamentales para la existencia del Ecuador, podamos participar con toda la libertad y con todas las posibilidades que la constituyente del 2008 sí nos dio, porque tal vez para los más jóvenes esto no sea tan presente, pero es importante que recordemos que en el 2008 se gestó durante 8 meses en este país un proceso constituyente que permitió que sectores que no necesariamente estuviéramos de acuerdo tuviéramos un momento de deliberación y de debate para definir cuál era el camino y el nuevo contrato social que debía regir para este país, que había sido ya golpeado por las anteriores decisiones e intentos constitucionales también neoliberales, acordémonos 1998 y todos los cambios de la Trole 1 y Trole 2 que se dieron, ¿no es cierto? La constituyente del 2008 es sin duda un punto de inicio, pero también de culminación de la síntesis de estos procesos fundamentales que se sostuvieron en el Ecuador durante décadas, ¿no es cierto? Y que ahora este gobierno en un ejercicio absolutamente elitista, ¿no?, pretende borrar a partir de un proceso, en donde no todos podamos decidir, no todas podamos decidir, y en donde sea una constitución que lo que permita es reforzar el poder de las empresas, el poder de los más ricos, quitarnos derechos, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere hacer este gobierno, y eso es a lo que este gobierno está pidiendo, apoyo. Entonces, decirle sí a un proceso como ese es decirle sí a un proceso que nos recorta derechos y que le va a dar, toda la cancha de poder a este gobierno para seguir ejerciendo estos paquetes de shock dictaminados por el Fondo Monetario Internacional, pero que también le conviene a la familia Noboa. Muchísimas gracias, Alejandra, por acompañarnos el día de hoy de esta visión como socióloga, feminista, investigadora social y también parte de Yasunidos. Pues estamos realmente ahora sí con bastante información para ustedes, llevándoles también el minuto a minuto de lo que ocurre en distintas provincias, ciudades de nuestro país con las manifestaciones. Y pues bueno, aquí igual seguimos junto a ustedes con más información. Así es. Bueno, vamos a cambiar de tema. Revisábamos hace un ratito el Twitter de la CONAIE, denunciamos la brutal represión contra las comunidades de Encajas, Parroquia Llora, Cantón Cayambe, límite entre Pichincha e Imbabura. Exigimos que cesen los ataques contra las comunidades que ejercen su derecho legítimo a movilizarse. Esto hace una hora lo decía la CONAIE, poniendo las imágenes de lo que es una fuerte represión que se da a estos sectores que se han movilizado el día de hoy. También denuncian que un audio que circula en algunos medios de comunicación del presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, habría sido manipulado con inteligencia artificial y descontextualizado. Rechazan, dicen, estas maniobras mediáticas que buscan dividir al pueblo y desprestigiar a nuestros líderes. Son pues algunas de las noticias que estamos repasando de lo que es esta jornada. Así es, pero bueno, ahora queremos cambiar de tema. Ya nos acompaña vía telefónica
telemática a nuestra siguiente invitada y pues queremos hablarnos acerca del teletrabajo, que en nuestro país pues ha sido históricamente un tema de debate. Durante también, recordemos, la pandemia, la emergencia sanitaria, muchas empresas adoptaron esta modalidad de forma temporal, pero los datos del Ministerio del Trabajo muestran que apenas un 16% de los contratos eran permanentes a mediados de 2022 y hacia finales de ese año los registros se desplomaron de más de 2.500 a solo 107 contratos, y a pesar de estas cifras, la experiencia de algunas empresas como Driving demuestra que es posible implementar modelos 100% remotos que mantengan la productividad y fortalezcan la cultura corporativa. Sin embargo, esta pregunta persiste, ¿no? ¿Qué se necesita para que el teletrabajo se consolide como una real estrategia sostenible en nuestro país y no solo como una medida de emergencia? Está con nosotros, además hoy es el Día Internacional, parece, también nos decían, del teletrabajo, ¿no? Y Belisa Vera, especialista en gestión laboral, para abordar estos retos, beneficios y oportunidades que esta modalidad puede ofrecer al país. ¿Cómo estás, Belisa? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, primero, ¿cómo evalúas la situación actual del teletrabajo en Ecuador y los desafíos para consolidarse? Bienvenida. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por el espacio. No sé si me escuchan, ¿se me escucha bien? Sí. Perfecto, bueno, les cuento desde mi perspectiva. Yo represento a Driving. Driving es un TMS, es una empresa de tecnología en logística, y nosotros, para contarles un poco, tenemos casi 10 años en el mercado. Nosotros llevamos una modalidad 100% remota desde el inicio, porque al ser una plataforma 100% digital, esto habilitó naturalmente el teletrabajo. Ahora, ¿qué se necesita para mantener el teletrabajo? Muchísima disciplina. Creo que lo que le falta al país para implementar esta estrategia en más empresas es pues confianza en la disciplina de sus trabajadores y esta valentía para pues actualizarse tecnológicamente, ya que el teletrabajo tiene muchísimos más beneficios de cara al trabajo, a la disciplina, a la productividad, flexibilidad, que la presencialidad. Y Belisa, justamente tú has topado un tema, ¿no? Que también aún existen retos, obstáculos en nuestro país, desde culturales, tecnológicos, incluso legales, para que se pueda implementar realmente el teletrabajo. ¿Y cuáles serían estos que se evidencian en nuestro país? Y también mencionaste que los beneficios son más grandes para las empresas a través del teletrabajo. También, ¿cuáles serían estos beneficios? Definitivamente, creo que uno de los desafíos principales pues es la conectividad. Acabamos de venir de un año con muchísimos apagones que representó un reto enorme para empresas que trabajamos de manera remota, pero pues se encontró la forma y pues de cara a los beneficios creo que la productividad es mucho más alta porque hay menos distracciones, hay menos tiempo de movilización, estás más enfocado en tu trabajo. Hay mucho más equilibrio en lo personal y lo laboral porque tienes la posibilidad de pues, estar en casa, acompañar a tu familia, aunque sea desde tu oficina, desde la casa. Te permite como empresa, por ejemplo, nosotros que manejamos clientes a nivel regional, tener mayor cobertura regional. Si bien nosotros tenemos presencia en más de 25 países, realmente solo tenemos oficina en 7, para que tengan un poquito una idea. Y hay una escalabilidad mucho más alta porque no necesitas más infraestructura para crecer tu equipo, simplemente más confianza en el talento local e internacional, claro. Y ahora, ¿cómo se puede garantizar también el bienestar y evitar la fatiga laboral en un modelo de trabajo, de teletrabajo? Porque tú mencionabas, sí, pues las personas que están en sus hogares, pues si bien pueden consolidar vínculos, pueden de pronto apoyar el cuidado de los niños y niñas o de las personas que están en casa, pues también pueden enfrentarse a esta fatiga laboral. Sí, totalmente. Esto de la flexibilidad entre el equilibrio vida personal y profesional puede verse también como un desafío, pero dependerá realmente de la cultura organizacional. En Driving nosotros lo que priorizamos es pues, la disciplina, entonces nosotros estamos 100% entregados a nuestro trabajo sin llegar al punto de fatigarnos y quemarnos laboralmente, pero depende mucho de la disciplina personal de cada trabajador y una cultura organizacional que promueva este orden. Mirando igual hacia el futuro, ¿crees que el teletrabajo en nuestro país puede convertirse, como se menciona, en esta estrategia masiva, sostenible, también hablando en temas laborales, o seguirá siendo una excepción? 100%, yo creo que a nivel mundial el teletrabajo poco a poco va a ir tomando fuerza debido a sus beneficios, pero Ecuador sí necesita
mucha actualización tecnológica para que esto sea una realidad para todas las empresas. Muchísimas gracias por acompañarnos del día de hoy. Bueno, nos deja un mensaje, una pregunta, ¿no? De si el futuro del teletrabajo en el Ecuador puede ser un modelo viable o una excepción en manos de pocas empresas. Y Belisa Vera de Driving EC nos acompañaba y pues nos daba también ahí las claves de lo que considera necesario. Pues habrá otros incentivos y otras necesidades y transformaciones que se hagan si es que queremos avanzar también en esa vía. 10:18, seguimos con más de las Warmis en este día que pues tiene varios matices. Gracias a quienes están conectados con nosotros, siguen en nuestras redes sociales respondiendo a nuestra pregunta. ¿Está de acuerdo con el referéndum de 2 preguntas que costará $59.7 millones? Tenemos un sí 4% y un no 96%, 5.626 votos hasta el momento en nuestra transmisión en YouTube. Y precisamente como estamos siguiendo la jornada, nuestro compañero Juan Carlos Cabeza, entiendo, pues tiene un reporte a esta hora. Así es, vamos a escuchar a nuestro compañero acerca de cómo se dan las movilizaciones en nuestro país, en nuestra ciudad. Te escuchamos, Juanca, buenos días. Hola, ¿cómo están, compañeras, compañeros de Radio Pichincha? Estamos aquí en la Panamericana Norte, al ingreso de San Miguel del Común. Gracias a las imágenes de Steffi podemos darles un panorama de lo que ocurre aquí alrededor de las 10:11 de la mañana. No ha ocurrido más incidentes con la policía y militares, más o menos alrededor de las 6 de la mañana nos relató la policía. Un grupo de unos 50 manifestantes cerró la vía que va hacia el norte. Con la acción de la policía y con ciertos cruces con los manifestantes, pues se logró despejar esta vía alrededor de las 7:30, 8 de la mañana. Aproximadamente aquí están unos 60 militares, también miembros de la Policía Nacional, resguardando este sector. Como podemos ver al momento, la circulación es absolutamente normal en ambos sentidos de la Panamericana Norte, tanto el que ingresa a Calderón como el que sale de él hacia la zona de Guayabamba y el norte de la República. Por el momento se mantiene el piquete policial, también el militar, militares que están resguardados con sus escudos y también el armamento de dotación, para impedir cualquier nuevo brote. Según el cálculo de la policía, este brote podría darse alrededor de las 12 del día, 1 de la tarde, en donde nuevamente pues, podrían darse aquí algunos incidentes según su visión y su versión. Nosotros estamos junto a compañeros de Radio Pichincha dirigiéndonos más al norte, hacia la zona de Alpachaca, para ver si es que ahí tenemos cómo darles un nuevo reporte de la situación. En esta parte, en el ingreso hacia la provincia, no existen pues mayores novedades. Volvemos con estudios. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Juan Carlos Cabezas y también tenemos reportes desde la Tacunga con nuestra compañera Diana Dávila, quien se encuentra en el sitio, pues reportando el minuto a minuto. En este momento nos comenta que un contingente de las Fuerzas Armadas se encuentra en el sector de la estación en la Tacunga para evitar que el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi pues se sume a estas medidas de hecho convocadas para este día en contra de la eliminación del subsidio al diésel. Dianita, te escuchamos. Buenos días. Continuamos en la ciudad de La Tacunga, esta vez nos trasladamos al sector de la estación donde el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi dijo que aquí se haría una especie de plantón en rechazo a la política del gobierno de eliminar el subsidio al diésel. Precisamente en estos momentos vamos a observar que ya hay un pequeño contingente militar en este sector junto con una tanqueta que acaba también de movilizarse. Más adelante pudimos conversar, por ejemplo, con uno de ellos fuera de cámaras y nos explicaba, por ejemplo, que aquí se encuentran para evitar que exista algún plantón o que haya alguna organización por parte del movimiento indígena y evitar, por ejemplo, que se vayan a tomar las vías. Esto, como podemos observar, contrasta respecto a lo que es la movilización del gobierno que se encuentra del otro lado de este sector, donde en cambio la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están brindando su contingente para abrir las calles
y también para permitir que la movilización a favor del gobierno pueda desplazarse a lo largo de 10 cuadras. En esta estaría presente el presidente Daniel Noboa. Ahí, como digo y repito, están los militares y policías ayudando precisamente a que esta movilización sí se dé. En cambio, acá nos comentaron que se encuentran es para evitar precisamente que el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi pueda concretar las medidas de hecho que se tenían previstas para el día de hoy a partir de las 10 de la mañana, siendo las aproximadamente 10:15, todavía no existe gente, existe un poco de personas que, como podemos ver, están paradas en este momento aquí en el sector de la estación, pero nada ha ocurrido en este momento. Vamos a intentar hablar tal vez con algunas de las personas que se encuentran aquí para que nos comenten qué opinan. ¿Cómo está? Muy buenos días. Estamos en vivo para Radio Pichincha. Tal vez quisieran hablar, solo queremos saber si tal vez va a haber aquí un plantón, una movilización, algo. No quieren dialogar con nosotros y bueno, es comprensible también por el contingente militar que de alguna manera les da un poco de temor también a las personas, no saben qué vaya a ocurrir. Nosotros mientras nos trasladábamos a este sector pudimos ver que existen algunos camiones de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional que llegaron hasta este sector. Es lo que les podemos informar hasta este momento, compañeros, sin ninguna novedad en el sector de la estación. Aprovechar también para indicarles que la movilización convocada por el gobierno en el otro lado de la Tacunga todavía no daba inicio, pese a que se convocó a las 9 de la mañana. Cuando la información lo amerite, estaremos nuevamente en contacto con ustedes. Muchísimas gracias, Dianita, y bueno, seguiremos también atentos a tus reportes, ya saben, minuto a minuto, a través de la señal de Radio Pichincha y de nuestras plataformas digitales sobre lo que ocurre en la Tacunga. Así es, y bueno, nosotros ayer hacíamos la pregunta si el gobierno trasladó a funcionarios públicos para que lo apoyen en la Tacunga, pues a través de redes sociales circularon convocatorias para trasladar funcionarios públicos del Conservatorio Nacional de Música y de institutos técnicos hacia la Tacunga y Cotopaxi. Hoy, Carolina Jaramillo, la vocera de la presidencia, ha dicho que no tienen conocimiento, no saben nada de que funcionarios hayan sido movilizados a la Tacunga para una marcha. Esto es lo que dijo la vocera presidencial sobre la denuncia de la UNE por una presunta movilización forzada de docentes para actos de respaldo al gobierno nacional. Y esto pues ocurre en el marco de todo lo que hemos visto durante el fin de semana, ¿no? Que lo vamos a contextualizar, a revisar un poquito en titulares. Y bueno, la CONAIE denunció la incursión de la fuerza pública en territorio huaorani. Según la organización indígena, un grupo de militares dispararon en la comunidad, detuvieron a 2 personas. Esto ocurrió la mañana del domingo 21 de septiembre. Así es. Por otro lado, se ha dicho que las clases son normales. Esto lo ha reiterado el Ministerio de Educación. En caso de cualquier eventualidad, activaremos de inmediato nuestros planes de contingencia, agregó el ministerio. Y bueno, por su parte, la Corte Constitucional inició ya el trámite para calificar la propuesta de Asamblea Constituyente en la consulta popular. Pues la Corte inició este trámite por la voluntad que mostró el Ejecutivo para que los jueces analicen este caso. Así es. Bueno, por otra parte, la CIDH ha mostrado preocupación ante la amenaza de bomba y otros ataques en contra de la Corte Constitucional, ¿no? Es decir, está tomando decisiones un poco coaccionadas. Son varios organismos internacionales que han mostrado su rechazo a los ataques que está recibiendo la Corte Constitucional. Y mientras esto ocurre, pues seguimos en crisis, ¿no? Y en este caso el desempleo juvenil sube al 41,9%. ¿Dónde quedaron las oportunidades ofrecidas por el presidente? Esto también se menciona en los jóvenes. En julio de este año, pues el 41,9% de jóvenes no tenía trabajo. Analistas advierten que programas temporales del gobierno como Jóvenes en Acción o la entrega de estas compensaciones, pues no resuelven el problema estructural. Y también mientras la crisis en salud avanza, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que el gobierno mantiene críticas a las derivaciones, por ejemplo. Sin embargo, pues es el mismo gobierno el que supera y rompe récords en cuanto a derivaciones en nuestro país. Y bueno, con eso nosotros estamos cerrando, haciendo un poco también este contexto de todo lo que está pasando en el Ecuador, cuáles son las condiciones en las cuales estamos viviendo, el por qué estas organizaciones sociales están llamando a que se derogue el decreto 126, a que se reduzca el IVA del 15 al 12%, a que exista un presupuesto digno para salud, educación y seguridad y se revoquen también las licencias mineras como
en el caso de Quimsacocha y lo que está ocurriendo también en el sector de Palo Quemado, Las Naves. 10:27, ya viene el Quique Show. Así es, sigan conectados a la señal de Radio Pichincha, se vienen las noticias del Quique Show con las Guarmis. Hasta mañana.